Una de las dudas más grandes que tienen los papás es si les pongo límites a mis hijos, ¿me van a amar? Siempre, siempre. Lo que sí hay que tener cuidado con los niños pequeños es no gritarles, como nos han gritado a nosotros de niños. Porque lo que termina pasando, y seguro que los papás y mamás que están acá van a hacer así con la cabeza, estoy seguro, seguro. Cuando te han gritado, uno se adapta para no volver a ser gritado a lo que mamá o papá querían, pero uno desaparece. El verdadero yo se esconde detrás de un personaje. Hola, bellos seres, soy Mari Lizárraga, psicóloga holística. Bienvenidos a mi canal Resonando Cuántico. Estoy de nuevo con ustedes y con un gran acompañante, una invitación muy especial porque le percibo esa calidez humana. Con nosotros se encuentra Patricio de Sein. ¿Cómo está, Patricio? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. De verdad que esperé bastante tiempo porque fue difícil encontrarnos, pero ya me alegro que estemos en contacto. Y estoy a disposición de lo Gracias. que quieras preguntarme. Muchas gracias. Pues bueno, yo quiero comentarles a nuestros queridos resonadores que Patricio está haciendo una excelente labor, ya que él nos está ofreciendo contenido educativo a los padres y la veo como una prevención para evitar que una vez que los padres tienen este tipo de contenido, pueden ayudar bastante en que en los niños no se acumulen o no se formen las heridas emocionales de la infancia y también en nuestros adolescentes pues ayudarles con esas conductas, de manera que tengan un muy buen desarrollo. Pero ojo aquí, porque la clave son los padres. Así es que le vamos a pedir a nuestro estimado invitado que por favor se autopresente, nos diga quién es Patricio de Sein y qué hace. ¿Cómo no? Lo digo muy brevemente. Hace muchos años que me manejo en el mundo del periodismo escrito. Fui director de varias empresas periodísticas en mi país, muy importantes, miembro del directorio. Y también estuve en la producción de revistas para los medios de comunicación. Después un día me aburrí, decidí entrar en otro camino, me metí en el mundo del cine, no fue con muy buen resultado, y finalmente en un momento determinado tuve un accidente de uno de mis ojos y casi quedé ciego, y dije, no puedo parar, tengo que hacer algo porque si no hago algo con esta ceguera me voy a enloquecer, tengo que hacer algo útil. Y de verdad era como tener un vidrio empañado, es como cuando uno baja de un auto con aire acondicionado un día de calor y los vidrios se ponen totalmente blancos. Y eso fue lo que me pasó y dije, algo tengo que hacer con lo que yo sé, con mi conocimiento. Entonces decidí hacer un canal primero en TikTok y después en Instagram. Y en 14, 15 meses ya tengo más de 800.000 seguidores, cosa que a mí también me sorprendió entre los dos medios, muchísimo. Con lo cual dije, tengo algo que contar. Y esta historia nace porque cuando yo me separo, yo vengo de una familia disfuncional. Mis padres se separan, nunca me cuentan nada. De un día para el otro me encuentro arriba de un tren viajando de una provincia a la otra, con un dolor profundo por haber vivido esta situación tan dolorosa y donde no se me explicaba nada. Y entonces dije, cuando me case y tenga hijos, no voy a cometer este error. Me casé, tuve hijos y empecé a cometer los mismos errores de las cosas que yo había aprendido mal. Con lo cual dije, estoy repitiendo la historia, tengo que cambiar esto de alguna manera. Y decidí ponerme a estudiar. Primero hice terapia casi 20 años con terapeutas de muy alto nivel en mi país y muy buenos, pero sentía que necesitaba algo más, que no era por ahí. Entonces me puse a leer, empecé a hacer cursos, tomé más de 200 cursos, invertí un montón de dinero con los mejores del mundo que encontré, leí libros en cantidades. Yo habitualmente pongo una foto atrás de lo que era mi biblioteca, después la vendí. Y entonces empecé a capacitarme y a decir, por este camino no va a funcionar. Y finalmente empezaron a corregirse algunas cosas en mi relación con mis hijos, cambiaron para bien y yo aprendí andando. Entonces lo que dije, voy a hacer un espacio en Instagram, en TikTok, que les evita a los papás el dolor que yo tuve y el dolor que mis hijos tuvieron hasta que yo pude corregir. Que no tardé mucho tiempo, pero ya mis hijos tenían 12, 14 años y entonces hubo muchos errores que yo me metí y dije, no quiero que los papás cometan estos errores. Y me di cuenta que en realidad lo que pasa habitualmente es que cuando yo era chico, el mundo cambiaba cada 50 años, cuando los papás que ahora nos estén viendo, el mundo cambiaba, cuando eran chicos, el mundo cambiaba cada 25 y ahora cada 6 meses.
De manera que las enseñanzas que yo tuve como hijo, hoy no sirven. No sirven, no hay forma de aplicarlo. No existía ninguna de las tecnologías que existe hoy, ni los estudios que existen hoy, ¿no? Uno de los errores habituales que se decían es que la adolescencia ahí es un problema hormonal. Hoy la ciencia demuestra que el problema hormonal es la pubertad, pero la adolescencia es un tema neurológico. Es algo que les pasa a los niños o a los jóvenes en su mente, en su cerebro. Empiezan a desarrollar la corteza prefrontal, que es el gran director de orquesta del cerebro, pero pobres los muchachos y pobres las chicas tienen un director de orquesta principiante. Entonces cada uno de los instrumentos suena como quiere. Cuando los papás empiezan a entender que lo que le está pasando a sus hijos es que están ajustando ese director de orquesta que ni siquiera sabe leer partituras porque nunca fue grande, y lo que les digo a los papás es, no le hablen a sus hijos como si alguna vez hubiesen sido adultos, ¿no? Como cuando los papás le dicen a los chicos, vuelvan 20 minutos. Y los niños se miran y no saben si 20 minutos son 20 días, 20 horas, 200 años, 2000 años. ¿Cuánto es 20 minutos? No saben, ¿no? Porque nunca fueron adultos y usamos un código de adultos y encima repetimos lo que aprendimos mal como papás. Aquello que nos dolió tanto como hijos, lo volvemos a repetir como papás, generando el mismo dolor que vimos nosotros. Y si nosotros no fuimos felices con la educación que nos dieron, ¿por qué pensamos que nuestros hijos, repitiendo la educación que tuvieron, van a ser felices? Entonces, ahí es donde tiene que haber una ruptura en uno y decir, el problema está en mí. Porque me encuentro con un hecho muy, muy curioso, que ahí me escriben muchos jóvenes adolescentes, y me dicen, ¿cómo hago para que mi papá vea tus videos? ¿Cómo hago para que mi mamá vea tus videos? O sea que papás y mamás, tus hijos adolescentes están preocupados por vos. Ujú. Hay una encuesta que se hizo hace 3 o 4 años. Se le preguntó a 150 jóvenes qué pensaban con respecto a sus padres, adolescentes. El 40% estaban preocupados por la salud mental de sus padres. Wow. 40%. Por lo tanto, nuestros hijos están más preocupados por nosotros que nosotros por nuestros hijos. Y eso significa un cambio que nosotros tenemos que hacer. A mí me encuentro todo el tiempo respondiendo por la desorientación que tienen los padres. Y yo les aseguro que es tan simple los cambios que hay que hacer. Cuando uno entiende lo que está pasando, el problema es que es muy difícil de entender, ¿no? Esta es la presentación, pero te dejo preguntar lo que quieras y si no, sigo desarrollando, como prefieras vos. Adelante, por favor. Bueno, entonces lo que me pasó es que decidí empezar a aplicar lo que he aprendido con mis hijos y lo que mis hijos me enseñaron. Yo me di cuenta que hay 2 clases de hijos. Los hijos oasis, no nazis, oasis. Los hijos oasis, que son esos que nos dan placer todo el tiempo, que les pedimos algo y lo hacen, que nos esperan en la puerta y dicen, ¿cómo te fue papá? ¿Cómo te fue mamá? Qué lindo que hayas llegado. Que uno les dice, me alcanzaste la cosa, van y lo buscan. Esos son hijos oasis y la verdad que es maravilloso tenerlos. Pero los hijos que nos cambian, los que de verdad nos cambian, son los hijos maestros. Los que son difíciles, los que nos cuesta entender su lenguaje y ellos les cuesta entenderlos a nosotros, los que nos dan un portazo, los que se enojan. De verdad son los hijos maestros, porque son los que llevan a buscar información y a decir, tengo que cambiar en algo tengo que corregir, algo no estoy haciendo bien, ¿no? En general, hay situaciones que se van produciendo. Por ejemplo, padres que descubren que sus hijos adolescentes están saliendo con alguien, entonces le prohíben, porque no les gusta el chico, no les gusta la chica, o lo que fuera, se lo prohíben. Y eso es un error, porque no hay nada más lindo para un adolescente que te diga, no podés. Es un gran desafío. Pero nos pasa desde niños. Un chiquito está saltando en la cama y lo más probable que le ocurra es que cuando recibe una observación, le aparezca el desafío. Por ejemplo, ¿cómo funciona nuestra mente? Si yo te digo en este momento, no pienses en un elefante verde, en este momento tenés un elefante verde en tu cabeza. Lo tenés, ya lo viste. Sí. Si yo le digo a un niño, no saltes en la cama, quiere saltar en la cama. Ahora si le decís, podés saltar en la alfombra si querés, podés saltar en el piso si querés, podés pegar el salto, sin decirle no podés, porque el decirle no, automáticamente en su cabeza lo quiere hacer, porque es natural y es natural en nosotros. No pienses en el elefante verde, pensamos en el elefante verde. Entonces hay algo en nosotros que es esta naturaleza, y cuando la empezamos a entender, es todo más fácil. Entonces, lo que tenemos que hacer
es ir nosotros al mundo de ellos, ¿no? Yo acabo de terminar un curso que di que se llama Creando Puentes, porque muchos papás y mamás decían, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿Qué le pasa esto? ¿Que está raro? ¿Que está difícil? Me puse a pensar y a trabajar, ¿por qué los padres preguntan qué le pasa a su hijo y no qué les pasa a ellos con su hijo? ¿No? Porque los hijos te están dando una información cuando no te están hablando o cuando te están dando un portazo. Te están dando una información de que no hay diálogo y que ellos esperan de vos diálogo. Hay tres, en una encuesta que se hizo también en Estados Unidos, porque allí vienen las encuestas más importantes y por lo tanto en el mundo pasa lo mismo. Cuando le preguntaron a los jóvenes qué tres palabras les dirían a sus padres o esperaban de sus padres, ellos dijeron, los adolescentes, que esperaban presencia, paciencia y confianza. Y esto se refiere a que aunque parezca mentira y nuestros hijos nos rebelen porque tienen un doctorado en rebeldía, porque vienen ellos con la idea que tienen que cambiar al mundo, y en un sentido tienen razón. Y parte de ese mundo somos los padres, que somos parte de ese mundo. Entonces, si nosotros estamos entregando a nuestros hijos a este mundo y nosotros tenemos que corregir algo, y tienen razón en estar enojados con nosotros. Pero nosotros éramos iguales cuando éramos jóvenes. Queremos cambiar el mundo, y lo primero que cambiaron los padres no se escuchaban porque eran antiguos. Y lo peor no es eso, sino que tienen razón. Con esto no estoy descalificando a los padres que hacen todo de buena intención y que hacen el trabajo que pueden, con las herramientas que pueden. Pero hay herramientas muy modernas. Ahora, ¿qué pasa con los códigos? Porque a veces el problema es cómo nos comunicamos, cómo son nuestros códigos. En algún momento determinado, nuestros hijos pequeños que vienen corriendo, nos abrazan y dicen, papá, mamá, qué lindo va, qué bueno, vamos a jugar, qué sé yo, dejan de abrazarnos, dejan de estar cerca nuestro. Y encima hacen la primera señal de la adolescencia para mí, que es cierran la puerta de su cuarto. Porque empiezan a sentir cambios en su cuerpo, empiezan a sentir cambios en sus emociones, no saben cómo compartirlas. Y creen que es a los únicos que les está pasando esto, porque no anticipamos. Te va a pasar esto, y después te va a pasar esto, y después te va a pasar esto. Yo le voy a dar un ejemplo a los papás que me estén viendo en este momento, que te estén viendo a vos, en realidad me están viendo a través tuyo, pero que te estén viendo a vos en este momento. Un ejemplo que yo se los anticipo o se los anticipaba a mis amigos más jóvenes, o mis amigos son de mi edad, así que ese proceso lo vivieron, que a los 40 años, los hombres, si no se las anticipamos, empieza la confusión. Los varones tenemos un despertar hormonal muy fuerte. Es igual que el de la adolescencia. Si los hombres no están informados de esto, creen que de golpe se enamoraron de su secretaria o de una mujer más joven, y en realidad no tiene nada que ver con eso. Tienen un despertar hormonal y creen que tuvo que ver con que, mirá, esta mujer o esta chica o esta joven, y se van pensando que es esa joven o que es esa persona. No, es un problema que les pasa a ellos, no tiene nada que ver con esa persona, le está pasando a ellos. Y si lo saben, se quedan con su mujer porque en realidad el cambio está en ellos, no en lo que están viendo, está en ellos. Y entonces dicen, qué maravilloso esto que me pasa, que lo pueda disfrutar otra vez como cuando éramos jóvenes con mi mujer, porque lo que me pasa es en mí, no en lo que vi, no está fuera la atracción. Entonces, eso cuando uno lo anticipa, gana tiempo. Y curiosamente, de las personas que hicieron el curso, algunas eran mamás de chicos, porque querían estar preparadas para ese momento. Dijeron, yo no quiero encontrarme con la adolescencia de golpe y no saber qué hacer. Y mi hijo me da un portazo y yo le abro la puerta a los gritos, sin entender lo que me está diciendo como código. Encima, para los jóvenes, nosotros somos una computadora Windows 95 llena de cables y andamos con el disquete tratando de ponerlo. Así nos miran los adolescentes. Sí. Y ellos están trabajando en la nube sin ninguna conexión y haciendo todo el tiempo actualización del software. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se sientan los jóvenes adolescentes con mamá o con papá, tienen que esperar a que ese Windows 95 corra para entender los códigos que lo están diciendo. Nos miran así como diciendo, no entendés nada. Y tienen razón, porque la impaciencia de ellos es, ¿por qué no tienen un software un poco más moderno? Entonces, mi trabajo es decirle, papá, mamá, hay un software más moderno. Hay un software donde además de ser más moderno, la conexión es mejor y la interacción es mejor, ¿no? Por ejemplo, uno de los conflictos habituales que tienen los papás con los... Sí, después hablamos de los niños, si querés, pero ahora me dio por hablar de los adolescentes. Uno de los problemas más fuertes que tienen los padres es, mi hijo está todo el día con la tablet, todo el día con el celular, y no lo puedo sacar de ahí. Y es cierto, y es cierto. ¿Y cuál es la salida? Bueno,
se pone, por eso digo, son cosas muy sencillas, pero si no las sabes, no las puedes hacer. Se pone en la entrada del living una canasta y a la hora de almorzar, todos, papá y mamá, dejan el teléfono celular ahí y nos sentamos a conversar. Suena, si hay un mensaje importante, va a sonar el teléfono. Cuando hay un tema importante, el teléfono suena. Cuando hay mensajitos, son comentarios, chismes, cosas que no tienen mucha importancia. Si el teléfono suena, lo atendemos, por supuesto. Pero si suena pip, 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 lo pones en silencio y ya está. Cuando sea importante, el teléfono va a sonar. Es una hora y media para aburrirse juntos, si quieren. Para decir, si no tenemos nada de conversar, ¿qué tal si empezamos a conversar de algo? Y conversaciones hay miles. Les tiro 2 tips. ¿Qué tal si les enseño a mis hijos la música que me gustaba a mí? Ellos me enseñan la música que les gusta a ellos, voy al mundo de ellos y tratamos de encontrar las frases comunes, la- los ritmos comunes, los compases comunes. Eso empieza a generar un diálogo, ¿no? Tener inventiva, empezar a jugar a esas cosas. Otro de los ejercicios que propongo, que es muy interesante, es, ¿qué tal si hacemos un cambio de roles un día? ¿Cómo es eso? Sí, ustedes, mis hijos, vos sos papá o mamá, haces las compras, haces la comida, te encargas de los pagos, todo, en forma de juego o no, si son más grandes van al supermercado, hacen las compras para lo que vamos a comer hoy. Y lo hacen ustedes, y lo preparan ustedes, y se hacen cargo de pagar las cuentas hoy, de las cuentas que vencen hoy. Y yo voy a ser el adolescente rebelde que voy a gritar, voy a discutir, voy a patalear, me voy a enojar y me voy a dar un portazo. Y me tienen que venir a buscar porque no pienso comer. Y no voy a sentarme en esta mesa con esta manga de aburrido. Yo asumo el lugar de adolescente. Con esto yo les enseño a ellos a ponerse en un lugar diferente y empezar a valorar todo el trabajo que hace papá y todo el trabajo que hace mamá. A ellos, que por ahí no lo ven, pero en el juego, que es un juego muy divertido, en el intercambio. Y otra de las posibilidades que se pueden hacer como actividad conjunta es qué tal si tenemos una pequeña huerta orgánica o una pequeña huerta en casera, chiquitita, y cada uno se hace cargo de una planta, cada uno, desde el más chiquitito hasta el abuelo si vive en la casa, todos. Y van cuidando la planta y todos tienen que tratar de ayudar a que la planta del otro sea mejor. Con esto los chicos aprenden 2 cosas. La importancia de colaborar como familia, de tener un objetivo común como familia. Y lo otro es hacerse cargo de una vida. Los adolescentes les cuesta mucho hacerse cargo de su vida, pero a lo mejor cuando entienden que una plantita se les está muriendo porque no la regaron, porque la pusieron mucho al sol, porque no le pusieron el fertilizante suficiente, la tierra suficiente, empiezan a decir, mi vida es así. Esto está pasando conmigo. Y nosotros como padres tenemos que ser jardineros. Y como hacen los jardineros, saber que la planta crece lento, que necesita paciencia. Ni mucho sol, ni mucha agua. Y hablando de los más chicos, el tema de una de las preguntas que más me hacen es, bueno, pero vos me estás diciendo que no le ponga límites. Exactamente al revés. Exactamente al revés. Yo lo que estoy diciendo es que los niños necesitan límites porque no saben cuál es el límite de ellos. Llegan las 8 de la noche, las 9 de la noche, las 10 de la noche, las 11 de la noche, los papás no lo ayudan a dormir con una ceremonia, porque los niños son ceremoniales, necesitan saber lo que les va a pasar. Entonces, la comida, el baño, el cuento, a dormir, y si son chiquitos no se le apaga la luz. Y ahora voy a explicar por qué. Todo eso ceremonial hace que los niños estén preparados para irse a dormir y se duerman. Pero ellos no saben si no les decimos cuál es su límite, porque no saben cuál es el límite, porque, insisto, nunca fueron adultos. Y el límite se lo vamos a poniendo en forma ceremonial. ¿Por qué digo cuando son chiquitos la luz prendida? Porque hay un tema que es muy antiguo, nosotros tenemos un cerebro muy antiguo y mucha información genética de historias, de historias, de historias, que si no entendemos, solemos ser muy duros y muy rígidos con nuestros hijos. La luz se apaga, se terminó, pues te vas a dormir, bla, 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 y todo eso que es absurdo, no sirve para nada, que lo escuchamos a nuestros padres, y lo único que hizo fue que nos muriéramos de miedo y miráramos debajo de la cama si había alguien, y inventáramos nuestras historias. La luz no se apaga cuando son chiquitos, porque cuando éramos criados en las cavernas, en la oscuridad estaba el peligro. Estaban los animales peligrosos, las tribus que nos podían conquistar, los animales ponzoñosos. Mientras estaba en la luz, cuidado por la tribu familiar dentro de la cueva, no había peligro. Eso se viene trayendo dentro de nuestra mente y de nuestros genes. Nuestros genes están llenos de historias que nosotros ni siquiera sabemos,
porque tampoco sabemos quiénes eran nuestros bisabuelos, qué comían, a qué se dedicaban. No lo sé. Si no eran famosos no tenemos la menor idea, ¿no? Y nosotros creemos que siempre estuvimos acá como que mágicamente somos los primeros. La verdad que no. Entonces los niños tienen mucho miedo, un miedo atávico, un miedo antiguo a la oscuridad. Y en algún momento, solitos, cuando les dejan la luz prendida, hacen clic y apagan la luz. Se les fue ese miedo, ya entendieron, ¿no? Entonces, bueno, todo este proceso es el que estoy tratando de poder explicarle a los papás, que son cosas muy sencillas y cosas muy sencillas que automáticamente conectan cuando uno entiende de qué se trata. Sabiduría, experiencia, y lo quiero felicitar por Muchas 2 gracias. cosas. Me llamó mucho la atención. La Ujú. primera, que a pesar de que tiene tantos resonadores, le llamo yo, esa calidez humana, tienes esa sencillez que le caracteriza y que no se ha dejado elevar a las nubes, así que le felicito por ello. Gracias por Gracias. permitirme hacerle esta entrevista y por convidarnos de esta sabiduría que nos trae, que de verdad van a estar los padres fascinados con todo lo que nos está comentando. Y lo otro que le quiero felicitar es que, qué bárbaro, bien actualizado, más actualizado que papás jóvenes. Sin Así es duda, que felicidades de sin verdad. duda. Y con este conocimiento que usted nos está brindando, pues llega a diferentes generaciones, Ujú. desde abuelos hasta Tal niñitos, cual, infantes. tal cual. Me escriben abuelas, me escriben psicólogos, a mí me impresiona, hay terapeutas que me dicen, estoy usando tu método. A mí me sorprende, yo no soy psicólogo, no lo soy. Mi profesión tiene que ver con el mundo del periodismo, nada más, o de las comunicaciones, pero nada más. Y no soy psicólogo. Sin embargo, hay profesionales que están usando la forma que yo explico y trato de ser lo más sensible y sencillo, porque uno puede hablar en difícil y hacerse el interesante. Si, bueno, en realidad el adolescente está con un proceso de poda sináptica de mielinización. Ah, ¿y qué será todo eso? Y es muy fácil. Uno lo puede explicar en fácil y tiene que hacerlo, es la obligación de uno. Eh, la poda sináptica es un sistema que el cerebro tiene cuando empieza la adolescencia de descartar todo aquel material que no usamos, toda aquella información que no usamos y todas aquellas neuronas que no están interconectadas bien. Y la mielinización es un sistema de conexión que tenemos, porque nuestro cerebro es muy ahorrativo en energía, es muy avaro con la energía, trata de usar la menor cantidad de energía, por eso repetimos rutinas y por eso a Ujú. veces estamos manejando y llegamos a un lugar sin saber cómo llegamos. Digo, pero me pasé semáforos, gente, calles, y nunca me di cuenta que estoy acá y pasé todo en verde, pasé alguno en rojo, no me di cuenta. Porque el cerebro está en automático y está ahorrándote energía mientras uno va pensando en otras cosas. Entonces, eso que se llama milenización, lo que le pasa a los adolescentes es que están construyendo una ciudad dentro de su cabeza, una ciudad nueva en su cabeza. ¿Y cómo es esa ciudad? Pues antes tenía caminos y ahora tiene autopistas. Y ellos se dan cuenta que tiene una velocidad mental que no pueden creer. Y claro, estaban acostumbrados a que mamá y papá van por caminos, como yo iba por caminos. Pero yo voy por autopistas y los miro y digo, están un poco lejos, ¿no? ¿Por qué no se suben a la autopista? Porque no me acuerdo de mi adolescencia. Nos olvidamos de lo que fuimos en la adolescencia, o Sí. lo negamos o lo tapamos. Pero es un proceso que tenemos que entender de la manera más sencilla posible, como cuentos, ¿no? Nuestros hijos nos aman. Una de las dudas más grandes que tienen los papás es si les pongo límites a mis hijos, ¿me van a amar? Siempre, siempre. Lo que sí hay que tener cuidado con los niños pequeños es no gritarles, como nos han gritado a nosotros de niños. Porque lo que termina pasando, y seguro que los papás y mamás que están acá van a hacer así con la cabeza, estoy seguro, seguro. Cuando te han gritado, uno se adapta para no volver a ser gritado a lo que mamá o papá querían, pero uno desaparece. El verdadero yo se esconde detrás de un personaje. En la antigüedad, en la época griega, se usaban máscaras de teatro. Y había una máscara sonriente para mostrar alegría, una máscara triste para mostrar tristeza. Entonces, según la máscara que iba mostrando el estado de ánimo de lo que pasaba. Lo que es interesante es el nombre de la máscara, persona. Yo me transformo en otra persona, cambio la máscara, me empiezo a esconder,
se arma un personaje que lo sostengo durante años, aunque sea muy infeliz, y ese personaje me haga muy infeliz, lo sigo sosteniendo, porque tengo mucho miedo a lo desconocido. Entonces me quedo con el dolor, me quedo con el sufrimiento, me quedo con seguir sufriendo, haciendo lo mismo, que sé que me va a llevar a un lugar más doloroso todavía, en lugar de decidir, y capaz que soy extraordinario, capaz que soy único. Acá hay mamás y papás de hijos que pueden ser los papás de un genio que cambia la humanidad, o de una genia que cambia la humanidad, o esos mismos pueden cambiar la humanidad, pero no lo saben, no lo saben, ni saben que tienen las herramientas internas, no lo saben, porque no han trabajado en ellos, por miedo, porque están paralizados, porque hay que cruzar un río y yo no sé lo que hay del otro lado. Y lo que hay del otro lado me da miedo. Y una cosa es el peligro y otra cosa es el miedo. Es bueno tener cuidado frente al peligro, pero otra cosa es el miedo por si las dudas, porque no, porque tal vez el miedo a mí mismo, el miedo a verme crecer, el miedo a saber quién soy, ¿no? Y hay algo que es muy importante, porque aquí puede haber muchos hijos que han sufrido como consecuencia de errores que han cometido los padres, voluntarios o involuntarios, hijos o hijas, que son errores generalmente involuntarios. Hay papás que desaparecen y se desentienden de sus hijos, renuncian a ser papás y otras renuncian a ser mamás. Renuncian, no tiene nada que ver con los chicos, nada que ver con los chicos. Ellos renuncian como adultos a asumir el rol que tienen como papá o renuncian a su rol que tienen como mamá. Y es un acto de cobardía, francamente. En ese proceso de cambio que tenemos que tener mucho coraje. Y a veces les voy a dar una herramienta. Yo uso muchísimas, pero les voy a dar aquellas que yo creo que en poco tiempo se pueden usar y se logran cambios. Nuestra mente cambia cada 21 días. Nuestras conexiones, nuestra mente, nuestros pensamientos, pero nuestras conexiones cambian cada 21 días. Es como si recablearan todo el tiempo. Si la conexión la mantenemos igual, se recablean en el mismo lugar. Pero, ¿qué pasa si empezamos a recablear diferente? ¿Qué pasa si nos hacemos amigos de nuestra mente? ¿Y qué pasa? Voy a decir una barbaridad. Si engañamos a nuestra mente. Porque la hemos engañado muchos años. Nos decimos no puedo en vez de decir no quiero. Cuando yo digo no quiero hacer esto, se me afloja el cuerpo. Cuando dejo poner excusas, no puedo porque resulta que, mira, no pude ir a visitarte porque en realidad no te pude llamar, mamá, porque no te quise llamar. Pero no porque no te amé, no estaba pensando en vos. Estaba muy ocupado haciendo mis cosas, no estaba pensando en vos, no te extrañé. Ahora te extraño y te llamo. Pero es normal esto es lo que pasa. Entonces, entre no quiero y no puedo, hay una necesidad de transparentarse. Pero ¿qué pasa con uno? ¿Qué pasa con uno? Si hay algún área donde uno siente que es flojo, que necesitaría fortalecerla, que necesitaría mejorarla, ¿no? Y no sabe cómo hacer, y ha hecho terapia mucho tiempo, hay ejercicios que parecen mágicos, pero no lo son. Suponete que, lo pongo en mí, suponete que yo soy un tipo que no se puede comunicar, ¿no? Que no tuviera canales, nada, y que no quiere salir a la calle porque tiene pánico y entonces la gente, ¿y qué voy a decir? Y no sé qué hablar y voy a una reunión y me quedo callado porque ¿quién me va a escuchar si no tengo nada que decir? ¿No? Pero yo descubro, ¿qué pasa si me digo a mí mismo, soy suficiente? Soy suficiente. ¿Cómo hago para creérmelo? Si yo no me lo creo. Digo, no, porque yo soy suficiente. Me lo creo 15 minutos. Después no puedo sostener más. Ahora, ¿cómo hago para amigarme con mi cerebro y decirle, queridamente, a partir de ahora yo tomo el control? Vos seguís con lo automático, la digestión, la vista, la respiración, todo eso, pero yo tomo el control. Yo a partir de ahora empiezo a descubrirte cuando te metes a quererme manejar. ¿Cómo se hace? Es fácil. Todo lo que yo trato de enseñar es fácil, si no, no tiene sentido, y si no, no tendría la cantidad de seguidores que tengo, es porque funciona, si no, vos sabés, los seguidores te siguen si algo funciona, si no, no te siguen. Entonces, vas a tu computadora y cambias la clave. Lo primero que haces es cambiar la clave. Y pones en tu clave, soy suficiente, y algo más, porque no sé cuántas miles de personas están escuchando, y ponemos todos sus suficientes, al día siguiente nos hackean las computadoras a todos. Pone 1, 2, 3, soy suficiente, arroba, asterisco 1, 2, 4, no sé. Pero anota la clave, porque te la vas a olvidar, te va a llamar la atención. Vos vas a poner la clave, soy suficiente, 1, 2, 3, y cuando vayas de vuelta, vas a decir, ¿cómo eras 1, 2, 3, soy suficiente? Era, soy suficiente, 3, 1, 2, no te vas a acordar. Porque tu mente va a empezar, tu cerebro va a empezar a decir, no sos suficiente. Yo sé que no, a mí no, nos conocemos hace muchos años, a mí no. Entonces vos seguís
como tenés que entrar varias veces a tu computadora, durante 21 días empieza a ver el proceso. A mitad del proceso empezás a ver que tu mente dice, capaz que sí, capaz que eso es suficiente. Hubo cambios, hubo cositas que tomaste decisión, mirá vos. Y a los 21 días empieza a pasar algo mágico y uno siente que algo está pasando en uno de verdad y que esas conexiones están empezando a fluir y a funcionar. Es como que uno fue abriendo un camino, un pequeño río, y el río por fin empezó a circular por ahí, y uno ya no tiene que estar pensando todo el tiempo, soy suficiente. Ya lo siente, ¿viste? Cuando podés, es como cuando uno se compromete a algo que no puede sostener. Entonces, yo me comprometo todos los días a salir a caminar 5 horas. Yo sé que no puedo sostener. ¿Por qué me comprometo? Yo sé que 5 horas no voy a caminar, yo lo sé. Pero puedo sostener a lo mejor 10 minutos. Eso lo puedo sostener. Entonces yo me tengo que comprometer con las cosas que pueda sostener, por un lado. Y por otro lado, como ves, ahora estoy pensando en los papás y mamás, porque son ellos los que tienen que ir cambiando, son ellos los que tienen que potenciar, porque tienen que ser los mejores papás posibles, las mejores mamás posibles. Pero para eso el cambio tiene que ser lo uno, y tiene que hacerse muchas preguntas, y buenas preguntas, y no sin culpa, sin culpa. Uno hizo lo que pudo con las herramientas que tuvo. Entonces tiene que andar por la vida perdonando hacia atrás y generando hacia adelante alas y raíces. Las raíces, que es todo aquello que nosotros enseñamos a nuestros hijos, que pensamos que en la adolescencia no sirvió de nada, y es una pequeña brecha en la adolescencia donde tienen que cuestionar todo porque están por entrar al mundo de los adultos, y para poder entender el mundo de los adultos tienen que cuestionar muchas cosas de su pasado y de sus papás. Es parte del proceso, pero acompañado de sus padres, pero no soltándoles la mano. No, viste, no se lo puede controlar a este chico, que haga lo que quiera, que me importa. Total, ya se va a golpear. No lo dejes que se golpee. ¿Por qué? Porque si tu hijo no confía en vos, va a confiar en sus amigos o va a confiar en otros, que son los peores consejeros. Y cuando quieras recuperar la confianza, va a ser tarde. La vas a recuperar, seguramente, si haces el cambio. Pero si no, va a ser muy difícil. Y si te mantuviste con los gritos y tu hijo desarrolló esa personalidad para darte el gusto, nunca vas a conocer a tu hijo. Es una mala noticia. Gritarle a tus hijos y gritarle, lo único que va a lograr es que tu hijo se transforme en otra persona y deje de ser tu hijo amado. Y vos en un momento determinado digas, ¿dónde está mi hijo? Escondido detrás del personaje que vos lo ayudaste a construir. Sí, es tan importante que los padres hagamos conciencia de que tenemos una gran responsabilidad. Hay un ejemplo que siempre pongo, que me viene a la mente en estos casos, que los hijos son esa hoja blanca, bonita, planchadita, y cómo de poco a poco nosotros como padres nos hemos encargado de ir arrugando esa hojita y pues las huellas de ese dolor emocional ahí quedan. Entonces, padres, en este programa definitivamente es un llamado para tomar conciencia y pues para empezar a educarnos en este sentido, que tenemos una gran dicha de ser padres, pero eso conlleva una gran responsabilidad. Y hay una cosa, Mary, que tenemos que entender todos. Nuestros hijos no quieren padres perfectos. Es terrible. Los padres que son perfectos son terribles, ¿no? Uno no quiere padres. Quiere padres comprometidos, afectuosos, empáticos, confiables, llenos de errores. Y menos mal que tenemos errores, porque de eso ellos pueden después corregir. Pero esos padres que tratan de esforzarse por ser perfectos, ser todos perfectos, y le ponen esa presión a los hijos, como ellos quieren ser perfectos y no lo lograron, quieren que sus hijos sean perfectos, y lo que están haciendo es una barbaridad, que es tratar de hacer y forzar a los hijos a hacer aquello que ellos no pudieron hacer. Por ejemplo, padres que obligan a sus hijos a terminar las universidades porque ellos no pudieron ir a esas universidades. O sea, yo quiero que mi hijo vaya, pero tu hijo quiere ir, o en realidad es tu frustración que está poniendo en él. ¿Descubriste el hilo de oro en él? ¿Descubriste quién es tu hijo? ¿Sabes para qué está acá en la tierra? ¿Está para ser un clon tuyo o para tener su propia vida? ¿Lo trajiste para hacer una prolongación tuya o para que tenga su propia vida, su propia riqueza y aprender de él y tener una mirada diferente y muy rica, ¿no? Ninguno de tus hijos va a ser un clon tuyo por una razón muy fácil. Tienen 50% de una parte y 50% de la otra, y a su vez 25-25, y así. Nunca va a ser idéntico a vos porque no fue del clon de tus padres. Son otros. No fue de los genes, perdón, de tus padres. Son otros.
Entonces, ¿por qué querés que él sea una proyección tuya perfeccionada? Tienen que ser mejores, por supuesto que sí. Van a ser mejores si los ayudás a descubrir por qué razón están acá. ¿Y lleva trabajo? Sí. ¿Y lleva mucho trabajo? Sí. ¿Y por qué? Y porque vos decidiste que vinieran. Y entonces tu responsabilidad, vos dijiste, ¿vamos a tener hijos? Sí. ¿Y qué hiciste cuando pensaste? Y me gustaría tener hijos para que cuando vayamos a la plaza estén ahí, llevarlos al colegio, y qué lindo, y que me digan, qué lindo los chicos. No, para eso no vinieron los chicos al mundo. Esa es tu idea para la cual vinieron, pero esa no es la razón por la cual vinieron. Vinieron para empezar a aprender a intentar ser felices, intentar, ¿no? Y encima nosotros que no sabemos lo que es la felicidad, porque tenemos momentitos, pero que nos cuesta mucho construir felicidad y estar conscientes de la felicidad. Queremos enseñar a nuestros hijos lo que es la felicidad cuando nosotros no tenemos claro. ¿Por qué no tratamos de ayudarlos a que ellos vayan desarrollando? Con todos los límites. Pero también poniendo límites no significa que uno sea el verdugo. Uno de los errores que cometemos los papás es transformarnos en verdugos de nuestros hijos. Cuando los hijos son adolescentes, tenemos una gran ventaja, podemos dialogar. Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, nuestro hijo nos pide una salida, y es la primera salida, y le ponemos un horario. Decimos, mira, me parecería por la primera salida que cada cultura tiene su horario, cada país tiene su horario de vuelta. El horario que la cultura, el país o la familia decida cuál es el horario mejor, en mutuo acuerdo. Si tu hijo cumple con el horario, fantástico. Si no cumple con el horario, ¿qué haces? No salís más, yo te dije, ¿cómo es? ¿Viste? Me defraudaste, me desilusionaste, traicionaste la confianza en mí. Lo hacemos pedazos, destruimos su autoestima. Entonces, ¿yo estoy diciendo que no le pongan límites? No. Lo que estoy diciendo es, seamos inteligentes. Hagamos un acuerdo. Mira, hijo, vos vas a salir, qué sé yo. Si vos cumplís el horario, no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si no cumplís el horario? Vos, ¿qué penalización te vas a poner si vos no cumplís con el horario de vuelta? Vos decime, yo no te voy a decir nada. Vos decime. Y él dirá, bueno, no voy a usar mi tablet durante 2 días. O no voy a encontrarme con mis amigos por este fin de semana. O que él decida qué. Y se hace un acuerdo de palabra. Ok, ya está. Yo confío en vos. Si tu hijo llegó tarde con una justificación razonable, no pasa nada, está bien. Si tu hijo llega tarde, lo único que tenés que hacer es decirle, te tenés que hacer cargo de tu propio compromiso. Yo no te voy a decir nada. Vos te pusiste un límite, vos te pusiste un compromiso, ahora tenés que cumplir. Con esto tu hijo aprende 2 cosas: autodisciplina y respeto por las leyes, y a cumplir su palabra. Yo no cumplí acá, lo cumplí acá. Hay una ley que yo me puse, que me obliga a mí a cumplirla. No en papá, no en mamá, no es reto de ellos, no es descalificación de ellos, es un acuerdo que yo hice conmigo mismo y con mis papás de cumplirlo. No se cumplió, lo tengo que hacer cargo de las consecuencias. Como nos pasa a los adultos cuando nos comprometemos con algo que no cumplimos y nos tenemos que hacer cargo de las consecuencias. Y nadie nos... Bueno, y en el peor de los casos, si la cosa se pone muy pesada, es la ley la que se encarga de ponernos en los límites. Mejor aprender en casa y no que el mundo afuera te destroce por no saber cuáles son tus límites o por no ponerte tus propios límites. Y el mejor lugar para aprender y el menos doloroso para aprender, aunque sea doloroso, es en casa. El otro tema es no minimizar los dolores, ni de los niños ni de los adultos. Porque para nosotros, la desilusión de la primer novia o el primer novio, y ay, me desilusioné, es una tragedia para ellos. Para nosotros que ya tuvimos varias desilusiones, decimos, qué tontería. Y lo peor que le podemos decir es, qué tontería, ya va a pasar, va a aparecer, vas a ver que esto se te va. Porque es su primer dolor. Y eso es no ponernos empáticos. Para él, ese dolor es el máximo dolor, es su primer dolor. Digo eso como en muchas otras cosas. Chiquitos que se pelean con sus amigos, o la disolución de un amiguito, ¿no? O alguien que le sacó algo y llegó llorando porque le sacaba. Pero bueno, es una tontería. No, 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 nada es una tontería. Es su dolor. Y tiene la intensidad de nuestro máximo dolor. Es como si un adulto, nosotros le contamos una tragedia que hemos vivido, la muerte de un ser amado, dice, eso se te va a pasar, ¿sabes qué? ¿Cómo reaccionaríamos? Los chicos no pueden hacer eso. Los adolescentes, ¿qué hacen? Dan un portazo y se van. El portazo es la señal de no me puedo comunicar y no siento del otro lado
ni presencia, ni paciencia, ni confianza, y me aleja. Entonces dejo de confiar y cada vez se va formando más ese personaje que nos va a ir cuidando, inclusive a nuestros padres que no nos entienden. Por eso esta necesidad de ir renovando nuestro software, porque hay muchos más conflictos ahora que cuando ustedes papás eran jóvenes, muchas más Sí. novedades y mucha más inmediatez, ¿no? Entonces ahora se habla mucho de esta tendencia que tienen los chicos hiperactivos. Entonces los colegios llaman a sus padres porque los chicos son hiperactivos y no sé qué. Yo me acuerdo del chico que mis compañeros, algunos de ellos eran hiperactivos y no existía todo eso llamado. No descalifico la medicina ni hablo mal de la medicina, digo simplemente que cosas que me llaman la atención. Pero también he descubierto que mucho tiempo con la tablet o mucho tiempo con el teléfono les produce una hiperactividad, el color azul de la pantalla, les produce una hiperactividad en el cerebro que no saben cómo frenar. Ellos no saben, sienten todo el tiempo las endorfinas funcionando y es una cosa que necesita más estímulo. Yo en su momento trabajé cuando era muy jovencito, con chicos adictos. Y una cosa que aprendí de ellos, porque es lo mismo que pasa con ciertos hábitos de los chicos respecto a la tablet y todo esto. Cuando los chicos consumen de jovencitos por primera vez algún producto que ingresa por nariz o inyectable, no quiero mencionar porque en las redes hay cosas que no se pueden mencionar, pero todos sabemos de qué estamos hablando, el impacto cerebral es gigantesco. ¿Cuál es el tema? A partir de ese momento todo es para abajo. Nunca más van a lograr esa reacción que tuvieran. Entonces los chicos siguen buscando esa reacción que no lo van a lograr más. Y ahí empieza el consumo. Consumo 2, 3 dosis, 5. A ver si no lo lográs más. Se terminó, sabelo. Nunca más vas a llegar a ese nivel. Entonces es toda una trampa. Y la alegría que te da, el estado de Euforia. euforia, gracias. El estado de euforia que te da jugar no es felicidad. La felicidad no es así. La felicidad es un estado interno que uno va desarrollando, que no tiene nada que ver con el estímulo que viene afuera. Es un estado interno. Esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que están eufóricos, pero no están felices. Y no confundir. Eso no es, ganaron, qué bueno, listo. La euforia terminó cuando festejan que ganaron. Listo, ya está. Y a empezar de vuelta. Y volver a ganar, y volver a ganar, y volver a ganar, creyendo que esto significa algo y no significa absolutamente nada. No, acá no hubo nada de crecimiento. Entonces, hay muchas cositas que es como un rompecabezas, pero es de a poquito, ¿no? Yo ahora les estoy dando como una especie de tsunami de información, pero está bueno, porque como esto Buenísimo. queda grabado, lo van a volver a ver una vez y otra vez y Claro. otra vez, y van a sacar todo el tiempo jugo, porque hay mucha cosa de mucha riqueza en tu canal. Entonces vayan y vean y revisen a ver cómo era tal. Es una masterclass maravillosa donde puedan tener tanta información y después decir, y está entrando mi hijo es chiquito y entonces ¿qué tengo? No, grito, no. Y empezar a tener y tomar nota, tomen nota, porque lo que se escribe pasa por el cuerpo. Y lo que pasa por el cuerpo nos cambia. Por eso las claves. Lo que pasa por el cuerpo nos cambia. Tiene que pasar por el cuerpo. A la vieja usanza del lápiz. Es increíble, pero somos seres antiguos. Por más tecnología que haya, el cuerpo es así. Hay un ejemplo. Voy a tomar el teléfono mío. Si yo estoy así, mi cuerpo está diciendo que estoy deprimido. Sí. Yo sigo así y le digo a mi cuerpo, a todo mi sistema automático, estoy deprimido. Y empiezo a actuar como deprimido, aunque esté trabajando, pero estoy todo el tiempo así. Entonces, lo que tengo que tratar de buscar es freno, para un rato, camino, vuelvo, en las tareas igual, y que nuestros hijos también sepan que el celular queda a un lado de vez en cuando, ¿no? Es porque ellos miran como modelo. Y una vez que le diste a tu hijo una tablet o un celular, no hay vuelta atrás. Así que demoren todo lo que puedan, o enseñen todo lo que puedan, porque después no hay vuelta atrás. Sí, este otro tipo de adicción que no está censurado, no está limitado y que los padres sin darse cuenta agarran este tipo de apoyo para poder hacer pues cosas convenientes para ellos, pero no nos damos cuenta el gran problema que se está generando con esto.
Ujú. Estimado Patricio, estoy fascinada con todo este contenido y sé que es de gran ayuda para todos estos padres que nos están viendo. Quiero pedirle de favor, ya por último, para cerrar esta grabación, porque sé que es una persona sumamente ocupada. ¿Con qué mensaje nos despedimos con este programa? Usted es la persona única, el papá, la mamá. Vos sos la persona única en este mundo que puede producir ese cambio único por el cual viniste acá. Pero te tenés que dar cuenta cuál es. Y eso te obliga a trabajar en vos. Así es. Pues gracias de nuevo por haber aceptado esta invitación que ha sido oro puro. Estamos en contacto. Por favor, regrese a nuestro programa porque es de suma importancia y ayuda para todos nuestros resonadores. Así es que sus redes, ¿dónde podemos encontrarle? Mi red se llama Carta Padres, en TikTok y en Instagram. Carta Padres, nada más. Ok, fácil. 2 palabras, sí. Bueno, pues ahí estaremos. Agradezco de corazón la entrevista que nos ha concedido, que es oro molido, y estamos en contacto porque, por favor, tiene que volver a nuestro canal. Muchas gracias. Ha sido un Bendiciones. gusto. Muchas gracias. Si deseas consulta o terapia, puedes contactarme en mi página web psicóloga.marilizárraga.com o en los enlaces que se encuentran abajo en la descripción. Con gusto te puedo atender. Abrazo cuántico.